Buenas tardes, yo soy Lucas Gersi del Colegio Roosevelt y considerando las estadísticas que proporcionó el señor Torres aquí, puedo decir que el tema de las pymes, de la pequeña y microempresa, es de importancia muy grande para este país. Yo justo estuve haciendo un estudio en el Parque Industrial de Villa El Salvador y ahí noté pues, que muchas pymes estaban al margen de la legalidad, ¿no? Que no cooperan con el gobierno, no tienen, en caso, licencia de funcionamiento municipal de ninguna clase. Entonces, también considerando que muchos de los peruanos consideran que la creatividad o cosas como estar motivado a hacer negocio son valores más importantes en sí que el cumplimiento de las leyes, ¿no cree usted que podría haber una especie de conflicto entre peruanos intentando hacer negocio y peruanos intentando cumplir las leyes? Que, por ejemplo, sea más importante para los peruanos hacer negocio como sea que cumplir la legalidad. Es el tema más o menos del negocio informal que se da en el Perú. Me parece que la pregunta es muy buena, apunta a uno de nuestros problemas centrales en el país, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dice desde hace mucho tiempo Hernando de Soto, ¿no? Que hay un gran conflicto entre la creatividad empresarial, sobre todo a nivel de las pymes, y la legalidad. Y eso pasa porque el Estado y la clase política entienda esta situación para poder cambiarla, porque efectivamente las empresas que hemos crecido y que ya tenemos un tamaño que nos hace que nos vean, digamos, en el radar el sistema, digamos, jurídico, ¿no? Desde la SUNAT hasta las municipalidades, tenemos que dedicar muchísimo tiempo a atenderlos y a cumplir con leyes, muchas de las cuales son bastante complejas, lo cual evidentemente está más allá de las capacidades, incluso de tiempo, de muchos pequeños empresarios, y sobre todo si estos son jóvenes, ¿no? Entonces, sí me parece que ahí hay un entrampamiento. Y por eso De Soto hablaba hace poco de que hay que trabajar con el TLC hacia adentro. O sea, no se trata de hacerlo solamente un TLC con Estados Unidos, sino que tenemos que transformar la realidad interna, la manera como se relaciona el Estado en todas sus instancias, inclusive las municipalidades, con las pequeñas empresas, para que puedan actuar dentro de la legalidad. O sea, la idea no es que las dejen actuar como están, sino de que las puedan incorporar en la legalidad de una manera más sencilla, ¿no? Estamos hablando de simplificación de trámites y con normas menos exigentes, ¿no? Por ejemplo, en el tema laboral, es evidente que todos tenemos derecho o debemos aspirar a tener derecho a vacaciones, a seguridad social, etcétera. Sin embargo, la legislación laboral oficial va mucho más allá de eso, encareciendo tremendamente los costos para una pequeña empresa. Entonces, hay necesidad de que se promueva existe la legislación, pero que se promueva la posibilidad de incorporar a pequeñas empresas a un régimen mucho más simple de la legislación laboral, ¿no? Y lo mismo podríamos hablar de la relación con las municipalidades, de la relación con contribuciones, etcétera. Gracias. Me parece que en este sector hay una pregunta adicional y luego nos vamos a ir al sector de la izquierda. Buenas tardes. Los saluda Fernando Calle. Quería, más que una pregunta, complementar algo porque estoy sumamente motivado, como muchos acá, sobre todo cuando hemos escuchado la generación D. Yo creo que ha acertado el joven porque de repente se ha referido a los padres de muchos muchachos que están aquí, ¿no? Es una generación desesperada, desempleada, desalentada, desorganizada, ha dicho una señorita obstetriz ahí. Y naturalmente creo que debemos rescatar algo de lo que se ha sostenido en las encuestas. Y creo también, porque es muy importante que cuando hablamos de valores, con la venia de la presidencia de la mesa, tenemos que rescatar lo que aquí también han dicho las instituciones policiales, por ejemplo, y lo que se refiere, porque los jóvenes conocen nuestra historia. Y cuando se habla del soldado común, debemos recordar, porque se ha recordado el caso del vecino del sur, y debemos recordar las palabras del ministro Portales a Blanca Encalada, por ejemplo, cuando le decía 40 años antes de la Guerra del Pacífico a Blanca Encalada, le decía: almirante, usted le tocará una responsabilidad muy seria.
Me preocupan los soldados peruanos. No tienen armas, andan en hojotas, pero son capaces de dar su vida por su país, son patriotas. Pero felizmente, no se preocupe usted, que nuestro mejor aliado es la clase política limeña. Entonces, yo creo, mis queridos directivos de la mesa, que aquí tenemos que rescatar lo más trágico de la República. Los jóvenes de hoy, los muchachos en los cuales estamos nosotros, como lo han definido por la generación D, nos estamos incorporando, definitivamente es porque no hay muchos ejemplos que seguir. El problema más serio que tiene nuestra juventud, porque yo me pongo en el papel de un joven de la policía, vayan a cualquier comio, les pongo un ejemplo, hay un gran letrero que dice en una comisaría, una cuadra, están prohibidos lavar vehículos en la vía pública, y allí están 2 guardias y están lavando el vehículo. Vaya usted al metro o a WOM, o ahora mismo, la puerta dice salida y todos ingresan por donde dice salida. Y si vamos nosotros entonces a hablar de deber, tenemos que hablar de institucionalidad. Yo creo que, como bien se ha dicho, si son los jóvenes hoy día sumamente despiertos, como fuera, entonces estamos algo adormecidos porque no reaccionamos frente al atropello, no reaccionamos frente a la falta de institucionalidad. Yo creo que aquí el deber pasa también por el derecho y por el orden. Yo me pregunto, y con esto quiero ser breve, presidente de la mesa, ¿cómo vamos a hacer con nuestra juventud cuando hemos visto en las encuestas que si vamos a cubrir, vamos a referirnos al tema laboral? Porque esta tarde me he sentido sinceramente motivado entre una juventud lleno de empresarios, como si nadie aquí estuviese en otra realidad, con más del 40% del Perú en extrema pobreza, o como bien se ha dicho aquí con las juventudes, porque no estamos hablando, por ejemplo, de los pueblos indígenas, de las comunidades nativas y de toda esa realidad profunda del Perú legal y el Perú real. Entonces, esa es una enorme responsabilidad, y yo no creo, presidente de la mesa, que esto no va a pasar si los jóvenes hoy día no despiertan en verdad en torno a coger y arrancar los derechos que puedan permitir una verdadera institucionalidad. No puede ser, y con esto termino, no puede seguir siendo nuestro país para los jóvenes de hoy que diga fulano de tal está obligado a hacer cumplir las normas y que sea el mismo que la viole. No puede ser. No puede seguir siendo que en las leyes orgánicas digan la sede de tal institución es en Arequipa y funciona en Lima. No puede ser que se sigan burlando tanto de la esperanza de tanto muchacho. Nada más porque sería extendernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, después de las exultantes palabras del doctor Fernando Calle, yo quisiera dar uso de la palabra a quienes han pedido hacer algunas preguntas en este lado de la sala. Ante todo, buenas tardes. Me llamo José Alexis Solano Ríos y soy alumno del Pedro Ruiz Gallo del colegio privado, curso el 4º año de secundaria. Y más que una pregunta, quisiera dar una sugerencia acerca de la pregunta que hizo un compañero que se refirió a decir de que qué iba a hacer la CONAJU en eso de la educación, ¿no? Y yo creo que se debe empezar con una educación permanente, con una evaluación permanente, pero empezando por conocer las actitudes y aptitudes de los estudiantes. O sea, no viendo de la manera de que porque tú eres primer puesto en los conocimientos, porque tú eres primer puesto en el otro, no, sino que hay tanto como hay primeros puestos en los conocimientos, también hay gente que puede destacar en deportes, en lo artístico, en lo pedagógico, hasta gente que puede hasta ser líder. Y de esa manera creo que debe empezar la CONAJU a ver a los estudiantes, ayudarlos a desarrollar sus aptitudes, para que mañana más tarde no solo sea gente que se sienta feliz por ingresar a la universidad, sino que gente que desarrolle sus actitudes, que gente que desarrolle su personalidad y gente que de esa manera salga adelante no solo con el conocimiento cognoscitivo, sino también, quién sabe, ¿no? Inteligencias múltiples. Muchas gracias. Creo que el representante de CONAJU ha tomado nota de esa reflexión particularmente valiosa viniendo precisamente de uno de los jóvenes. Seguimos con ese sector de la sala, seguimos con el sector izquierdo y luego vamos ya a ir terminando con este último sector. Digo último por orden de participación únicamente. Buenas tardes, soy alumna de la Universidad de San Martín y mi pregunta va dirigida para el señor Alfredo Torres.
Bien, usted expuso que las empresas privadas requieren a jóvenes con buena calidad de estudios. Creo yo que no solo es eso, sino también el lugar de estudios, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿cree usted que eso lleve a los jóvenes a crear MIPES por falta de apoyo de las empresas o, por decirlo así, discriminación por parte de las mismas? Y bueno, como segunda pregunta, ¿cómo podemos cambiar el pensamiento que tienen estas empresas sobre el lugar de estudio de los jóvenes? Me parece muy buena pregunta y creo que efectivamente existen empresas que tienen un prejuicio sobre el lugar donde estudian los jóvenes, ¿no? En el caso nuestro, nosotros tomamos una especie de examen de ingreso a la empresa con jóvenes de todas las universidades, o sea, no tenemos una discriminación por origen, no es que prefiramos a los de Lima sobre provincias o algo por el estilo. Lo que sí ocurre es que efectivamente hay universidades que normalmente tienen un mayor rendimiento académico y entonces normalmente uno capta más gente de esas universidades, pero siempre, y eso lo he encontrado en varias oportunidades, uno se encuentra con gratas sorpresas de gente muy talentosa en universidades inesperadas, ¿no? Por ejemplo, en una época nosotros al comienzo solíamos tener la mayor parte de gente de universidades privadas y de pronto empezaron a aparecer gente de la universidad agraria. Entonces ustedes dirán, ¿qué cosa es gente de la universidad agraria en una encuestadora, ¿no? Resulta que tenemos una buena facultad de estadística y empezaron a postular y a ingresar y tengo ahora varias personas de la Universidad Agraria trabajando en apoyo, entonces, que es una universidad del Estado. Entonces, creo que hay un prejuicio en algunas empresas que hay que combatir porque es un error, o sea, hay gente valiosa en todas partes. Mientras comienzan a hacer la pregunta, quiero mencionarles que al término de esta sesión, ya en unos pocos minutos más, va a haber una presentación del coro polifónico de la Universidad de San Martín de Porres, que va a interpretar temas de diversos géneros. Así es que, terminada Cátedra Perú, los invitamos muy cordialmente a seguir con el programa del coro polifónico. Buenas tardes a todos, soy el doctor Peralta, magíster en salud pública. Miren, yo soy de recién egresado, médico también. Me doy cuenta que actualmente somos, no sé, a los futuros recién egresados, somos 2.500 médicos que salimos cada año. Señores, ¿cuál es? Anualmente nacen solamente 2.800 niños. ¿Cuál es el futuro de un médico actual? Nos preguntamos. Ahora, las universidades nacionales, yo soy de Universidad Nacional, somos un gran número de universidades nacionales. No tenemos a veces las oportunidades de salir adelante. Pero yo digo, ¿no? La única manera de poder transformar nuestra realidad es transformar nuestros indicadores. En este caso, por ejemplo, como médico, mi objetivo fundamental es contribuir a mi estado. ¿Cómo? Por ejemplo, sé que ahorita hay 1 de 4 niños que están en desnutrición avanzada. La única manera, yo le pido a todos los jóvenes, es que enfoquemos nuestros pensamientos hacia adentro, hacia nuestra costa, hacia nuestra sierra. Ya sé, todos queremos ser independientes, queremos ser emprendedores, pero por favor, vayamos a aplicar lo que sabemos hacia nuestros hermanos, hacia la parte interna de nuestra nación. La única manera de trascender como jóvenes es hacer un cambio dentro de nuestras mentalidades. En este caso, como le decía, ¿no? El año pasado yo estuve en otro foro con el anterior presidente Jonahu, me entregó un libro muy lindo, con fotos, fotografías, me dieron un conjunto de políticas, que dije, bacán. Pero yo le digo al nuevo jefe o nuevo encargado del CONAJU, que por favor, estas políticas que se van a hacer tienen que tener impacto, y para esto tienen que tener el apoyo de la prensa. Sin la prensa no se va a hacer ningún tipo de cambio. Es el cuarto poder, señores. Entonces yo le pediría a él que las políticas que he hecho, muy bien, la única manera es que estas políticas se hagan realidad y no que dentro de unos 5 años más, donde muchos de ustedes van a ser egresados, ahí hemos visto objetivos cumplidos. Pues si no, señores, va a ser un saludo más a la bandera y cada año no va a haber ningún cambio. Y creo que ese reto
para los futuros